Hola amigos, que Dios los bendiga en esta oportunidad. Es un gusto saludarles. Soy Choveto Salguero, director del Ministerio Digital Verdad Adventista. En esta oportunidad quiero decirles que estamos muy felices de recibirles e invitamos a que compartan esta transmisión especial porque durante toda esta semana estaremos llevándoles ahí, donde quiera que ustedes estén, una serie muy importante, temas muy interesantes, dignos de compartir y a la vez de considerarlos, poner mucha atención para aprender mucho de ellos. La serie titulada se llama Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad, así como lo escuchas. Esta serie contiene el desarrollo de 6 temas y los temas son 7 razones para confiar en la Biblia, un planeta en crisis, conflicto cósmico, 2 grandes reuniones, colapso a las puertas y viaje a las estrellas. Sin duda alguna, hemos invitado a un predicador con mucha trayectoria aquí en El Salvador. Él es de la ciudad de Chalatenango, en el departamento de Chalatenango, y quiero decirles que es ingeniero agrónomo y que también ha transcurrido ciertos años en su experiencia como docente. Ha hecho definitivamente muchas cosas. Tiene muchos años de ser parte importante de los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chalatenango, y nos llena de mucha alegría contar con él como parte del staff del Ministerio Digital Verdad Adventista y como evangelista en el desarrollo de esta serie. Recuerda, la serie lleva por nombre Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. 6 temas muy importantes que sin duda nos ayudarán muchísimo a crecer espiritualmente. Antes de iniciar con una oración, quiero contarles que está con nosotros una cantidad muy importante de medios aliados. Así que quiero agradecer a nuestros amigos de Vendrá Advent Ministry, también Ministerio Hogar y Familia Central 2, al Ministerio Vida Adventista. También quiero agradecer a nuestros amigos y hermanos de Absas Channel, Radio Voces del Alba y también el Ministerio DIMAC. A todos ellos que nos están apoyando y que nos estarán apoyando durante toda esta semana, durante toda esta programación, quiero decirles que vamos a estar aquí todos los días acompañándoles con un tema muy interesante. Ahora sí, les invitamos a que por favor inclinemos el rostro para orar. Señor nuestro Dios, que tu morada es en los cielos, en esta oportunidad que estamos a punto de arrancar con esta hermosa campaña digital, con esta serie de temas titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. Que sea tu Espíritu Santo quien nos acompañe, Señor, y que nos dé la inteligencia y el entendimiento para poder comprender y aprender muchísimo de cada uno de estos temas. Te pedimos por nuestro invitado especial que desarrollará el tema cada día en esta semana. En tus manos te lo entregamos, como también, Señor Jesucristo, en tus preciosas manos entregamos la vida de cada una de las personas que se van a conectar y que se están conectando y nos estarán viendo durante cada noche. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, ha llegado el momento de iniciar. Es para mí un gusto muy grande presentarles al hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista, que nos estará acompañando durante toda esta semana con esta serie titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Un saludo para todos que toman tiempo para que compartamos el estudio que definitivamente contribuirá a no solo aumentar el conocimiento, pero para
elevar la vida, la calidad de vida de cada uno que tome en cuenta los consejos, la revelación, en fin, las instrucciones que Dios nos ha compartido porque nos ama. Vamos a estar teniendo durante esta semana una serie de temas que son como una respuesta a la necesidad imperativa de que todo el mundo entienda el momento histórico en el que nos encontramos. Así de que comenzaremos hoy por donde se debe comenzar. Y es precisamente por el fundamento. ¿En qué se fundamenta toda esta serie de temas? ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿En qué se fundamenta o en qué debe fundamentarse nuestras decisiones personales, ¿no? Entonces, estudiaremos una serie de temas, todos van relacionados. La invitación es a que no se pierda ninguno. Y el tema que estaremos considerando en esta oportunidad se llama 7 razones por las que usted puede, y yo me atrevería a decir, debe confiar en la Biblia. Antes de comenzar, una palabra de oración para suplicar a Dios su bendición. Nuestro buen Dios y Padre, en este momento invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Por favor, bendice a cada uno que tome el tiempo para conocer mejor tu palabra y por medio de ella conocerte mejor a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Biblia fue escrita hace miles de años. Y debido a que precisamente es tan antigua, esto ha llevado a pensar a algunos que por eso ya es obsoleta, que ya es un libro que está desfasado y que no tiene mayor importancia para nosotros. Igual, esto también ha llevado a otros a pensar y a proponer incluso, ¿no?, de que la Biblia debe ser actualizada, es decir, que ya no es coherente con la cultura actual, con las tendencias modernas, y que por lo tanto la Biblia debe ser modificada para adaptarse a la nueva mentalidad. También hay un tercer grupo, digamos, que mira la Biblia como simplemente un libro cualquiera, un libro común, una pieza de literatura hebrea, llena de mitos, cuentos, leyendas, pero nada más. Entonces está todo eso, ¿verdad?, en la mente de un buen grupo, yo diría que de un grupo muy significativo de personas en la sociedad global. Entonces, esto nos obliga a preguntarnos, ¿pero será que tienen razón todos los que piensan así? ¿O hay alguna otra posibilidad? ¿Será que tienen razón? Y otra pregunta que puede surgir es, ¿pero es que tenemos evidencias que confirmen lo que la Biblia dice de sí misma? Porque la Biblia asegura ser la palabra de Dios, la revelación inspirada, no de origen humano, sino de origen divino. Eso es lo que la Biblia afirma acerca de sí mismo. Y entonces por eso es válida la pregunta. Es que tenemos evidencias que nos permitan estar seguros de que eso es así. La intención entonces ahora es compartir por lo menos 7 razones, hay más, ¿verdad? Pero por lo menos 7 razones por las cuales estamos convencidos de que se puede confiar en la Biblia
Y creo que cualquier persona que es desprovista de prejuicios y que con honestidad considere lo relativo a la veracidad de la Biblia encontrará, pues se investiga por su propia cuenta, de que en realidad la Biblia es muy, muy, muy confiable. Pero no le pido que lo acepte en este momento, sino hasta que lo considere después de que haya compartido con ustedes por lo menos 7 razones. Entonces, comenzamos. La primera razón, o la primera evidencia acerca de la confiabilidad de la Biblia es que hay una serie de historiadores y arqueólogos serios, autoridades reconocidas mundialmente, que han confirmado la exactitud de fechas, personajes, lugares y acontecimientos mencionados en la Biblia. Es decir, la arqueología ha ido literalmente desenterrando las evidencias de estas ciudades antiguas, ¿no?, que corroboran la existencia de estos grupos que se mencionan, ¿no?, estos grupos poblacionales mencionados. Objetos de la vida cotidiana, como tumbas, objetos utilizados en el culto religioso, etc. Y, por ejemplo, se han encontrado presentaciones de acera en donde hasta en estos registros, digamos, arqueológicos encontrados de diferentes formas, se aseguraba, por ejemplo, el culto a Acera en medio de Israel. Y eso es totalmente concordante con lo que la Biblia nos dice, ¿no? Cómo el pueblo abandona a su Dios, y esto, al final de cuentas, es lo que le lleva al exilio en Babilonia, como un juicio de Dios, no como una manera de llamarles la atención. Y por supuesto he mencionado de que arqueólogos e historiadores que son reconocidas autoridades mundiales aseguran esto, ¿verdad? Aseguran esto. Y uno de ellos es el doctor Clifford Wilson. Y el doctor Wilson decía que la arqueología va detrás de la Biblia. Hace muchos años, alrededor de unos 35 años, me encontré en una exposición de libros, un libro escrito por un arqueólogo alemán, y desde que lo vi me cautivó el libro, porque la Biblia decía, el título del libro era "Y la Biblia tenía razón". Y entonces este arqueólogo en el libro presentaba una serie de descubrimientos, ¿no?, en donde anteriormente se había cuestionado la veracidad de la Biblia, porque la Biblia los mencionaba, pero todavía no se habían encontrado las evidencias arqueológicas. Y entonces al final, él, al presentar su obra en el libro, ¿no?, sus descubrimientos, entonces decidió poner como título al libro "Y la Biblia tenía razón". Es interesante también, porque los geólogos que estudian el registro fósil, entonces también encuentran la concordancia tan grande que hay entre las evidencias que muestra con relatos como el diluvio, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, la interpretación actual de la ciencia, que busca encontrar otras explicaciones, hay vacíos que no puede explicar. Simple y sencillamente callan, ¿verdad? Entonces, la primera evidencia a favor de la veracidad de la Biblia son precisamente los hallazgos arqueológicos. Es interesante porque hay otros libros religiosos que hablan de ciertas culturas, de ciertas ciudades, de ciertas montañas,
que cuando se buscan en el planeta no existen, no están, no han sido halladas nunca. Entonces, y como dicen los arqueólogos, es imposible que una cultura exista sin dejar rastros, eso no puede ser. Y entonces, claro, podemos saber que los libros que mencionan estas cosas y que no hay ningún rastro, no hay ninguna evidencia, pues te están contando historias inventadas. Ese no es el caso de la Biblia. Y a mí me encanta porque las ciudades mencionadas en la Biblia todavía están ahí. No todas, ¿verdad? Unas fueron destruidas. Pero ahí tenemos, por ejemplo, Jerusalén sigue existiendo. Belén. Los lugares geográficos mencionados por la Biblia están ahí. Entonces se puede verificar. Y, insisto, en la declaración del doctor Clifford Wilson, ¿verdad? Él decía que la arqueología va detrás de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues la primera razón por la que deberíamos considerar creer en la Biblia. Es el testimonio de la arqueología. Una segunda razón la encontramos en el cumplimiento exacto de la sucesión de imperios mundiales, ¿no? Es decir, el testimonio de la historia. Y claro, en la Biblia, por ejemplo, tenemos el caso de las profecías de Daniel. Daniel 2, por ejemplo, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, en donde se profetizó con una exactitud increíble, ¿no?, el surgimiento y la caída de los imperios, del imperio neobabilónico, sucedido por Medo-Persia, luego por el imperio greco-macedónico, el imperio romano, y después el surgimiento de los 10 estados nacionales separados que salen de las ruinas del imperio romano, ¿no? Entonces, y es increíble la exactitud de la revelación bíblica, porque por ejemplo en Isaías, el capítulo 45 y los versos 1 y 2, se anuncia con detalles, es increíble, con detalles la victoria de Ciro sobre Babilonia. Y esto llevó a muchos a creer que esto había sido escrito después de que ya había ocurrido, es decir, que no era una profecía, sino que era como una noticia de un acontecimiento pasado. Y claro, tenemos entonces acá que la historia, cuando nosotros estudiamos la historia secular, encontramos que precisamente ha ocurrido la secuencia tal como la Biblia la anunció. Y podríamos decir así, como para dejar sin argumento a aquellos que decían que estas cosas habían sido escritas después de que habían ocurrido los acontecimientos. Esto es imposible, ¿no? Es imposible porque el rango de años que abarca la profecía, eso traspasa por lejos, ¿verdad?, la vida de una persona. Además, para ponerle solución a ese pensamiento, Dios permitió que en el momento oportuno, cuando había como más cuestionamientos de este tipo, fueran encontrados los rollos del Mar Muerto. Y claro, al fecharlos y al mirar lo que decían, entonces esto confirmó que en realidad estas eran realmente profecías, que no eran noticias escritas después de que los acontecimientos hayan ocurrido. Entonces tenemos la primera evidencia, era la evidencia de la geología, de la arqueología. En segundo, tenemos acá la evidencia de la historia, ¿no?, cómo los acontecimientos históricos grandes mencionados en la Biblia y profetizados por la Biblia han ocurrido tal como se dijo, testificado por la historia. Ahora, una tercera evidencia de que se puede confiar en la Biblia es el cumplimiento de las
exacto de más de 300 profecías mesiánicas en la vida de Jesucristo. Y por supuesto, su validez estadística. A ver, ¿cómo es esto? Según el cálculo de probabilidades matemáticas, que se cumplieran las más de 300 profecías mesiánicas era en una persona, era prácticamente imposible. Y esto lo asegura el profesor Peter Stoner, bueno, ya fallecido. El profesor Stoner era presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía de la Universidad de Pasadena durante un tiempo. Luego fue presidente de la División de Ciencias de la Universidad de Westman. Y Stoner se tomó el trabajo de calcular la probabilidad del cumplimiento de solo un puñado, no de las 300, de un puñado de las 300 profecías mesiánicas, que se cumplieran en una sola persona. Y entonces él publicó los resultados de su análisis estadístico en un libro que se llamó La ciencia habla, prueba científica de la exactitud de la profecía bíblica. Y se llama el libro. Y entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del profesor Stoner? Él concluyó que la probabilidad de que se cumplieran en una sola persona, únicamente 8 de las profecías específicas era de 1 en 1017. Es decir, 1 seguido por 17 ceros. Y entonces, es interesante. O sea, ¿y cuál sería la probabilidad de que se cumplieran 48 profecías en una persona? Stoner calculó que esta probabilidad sería de 1 en 10.157. O sea, 1 seguido por 10.157 ceros. Entonces, claro, cualquiera que tenga una noción mínima de matemática y estadística sabe que esto es una imposibilidad estadística. Esto no puede ser de origen humano. Sin embargo, cuando usted considera los detalles de la vida de Jesucristo y está un poco familiarizado con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, usted se da cuenta la exactitud tan grande con que cada una de estas profecías tomaron cumplimiento. Entonces, claro, y aquí también hay que decir lo siguiente, y es que si nosotros, tenemos evidencias, ¿no?, del cumplimiento que humanamente es imposible, según las probabilidades estadísticas es imposible, sin embargo se cumplieron. Porque como la Biblia lo asegura, ¿no? La Biblia asegura que lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Esto por un lado. Por otro lado, también esto debe hacernos pensar. Bueno, si la sucesión de los imperios mundiales se cumplió tal como la Biblia decía, y tenemos el testimonio de la historia y de la arqueología, y las más de 300 profecías mesiánicas se cumplieron en la persona y en la vida de Jesucristo, entonces podemos tener la seguridad de que las profecías cuyo cumplimiento todavía está en el futuro, aunque parezcan imposibles, también se van a cumplir. Entonces, si usted todavía está teniendo así dudas de si vale la pena creer en la Biblia, le invito a que considere estas cosas. Bueno, llevamos 3. Vamos a la número 4. Es interesante porque, así como la arqueología va detrás de la Biblia, en algunas cosas también la ciencia ha ido detrás de la Biblia. Por ejemplo, tenemos declaraciones adelantadas a la ciencia, a las creencias de su época.
Por ejemplo, en Job, el capítulo 26 y el verso 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esta es una declaración que se adelantó casi 3.500 años a la ciencia humana. Antes se creía que la tierra estaba sostenida o estaba asentada en algo. Pero la Biblia se adelantó 3.500 años a la ciencia humana para decir que no estaba sustentada en nada, sino que la tierra colgaba sobre el vacío, sobre nada. Es lo que ahora nosotros sabemos, nosotros conocemos. Igual la Biblia también relató, anticipó la redondez de la tierra y también el ciclo del agua y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, no, la ciencia en mucho es increíble, porque ahorita en el contexto de la pandemia que hemos estado viviendo, la pandemia por COVID-19, entonces se ha echado mano de la cuarentena. La cuarentena. Pero eso es, ¿quién inventó la cuarentena? La Biblia. Usted encuentra ahí, el leproso debería ser separado, ¿no? Para que no contaminara a los demás. Entonces, de ahí viene. Muy bien. Entonces, tenemos 4. 1, decíamos al inicio que la arqueología, la geología, da evidencias del cumplimiento de lo que la Biblia dice. 2, la historia. 3, las profecías mesiánicas y la estadística de probabilidades acerca de su cumplimiento, que según la estadística sería imposible, pues se cumplieron. 4, declaraciones científicas adelantadas a su época. Número 5. La Biblia predijo con exactitud acontecimientos que usted y yo estamos viendo que se están cumpliendo ahorita mismo. Y claro, quizás los capítulos, hay mucho de esto, ¿no? Pero los capítulos más emblemáticos en esto son, por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, por ejemplo, y la segunda epístola de Timoteo. Veamos. Dice en Mateo 24:6, oiréis de guerras. Usted no me puede decir que no ha oído de guerras. En Mateo 24:11 dice también, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y me llama la atención porque en ocasión de las elecciones presidenciales recién pasadas en los Estados Unidos, es una larga lista de supuestos profetas. Anticiparon que el ganador de las elecciones sería el señor Trump, que él sería reelegido para un segundo mandato. Pero es increíble, ¿no? Y ahí están, usted puede buscarlos y mirarlos ahí en YouTube. Aseguraban que el Espíritu Santo les había revelado que el señor Trump sería presidente de los Estados Unidos otra vez. Y usted puede mirar ahora, pues sí, saber cuál es el resultado, cuál fue. Ahora, ciertamente esos profetas cumplieron una profecía. La profecía es que en estos tiempos muchos falsos profetas se levantarían. Así es que guerras, falsos profetas, y Mateo 24:7 también dice que habría hambres. Precisamente en ocasión del encierro por la pandemia, esto ha afectado seriamente la economía, de tal manera que esto ha agudizado los problemas de lo que llaman seguridad alimentaria, que ya existían antes de la pandemia, y entonces ahora todavía más. Es decir, estos pueden ser acontecimientos que han existido a lo largo de toda la historia. Sin embargo, su dimensión
Es decir, su escala, su impacto, no habían sido como lo son ahora. Y también Mateo 24:7 anticipó que iba a haber con terremotos con más frecuencia, actividad volcánica con más frecuencia. Y ahí mismo, en el mismo verso, habla de que proliferarían las pestes. No necesito decir más acerca de esto, ¿verdad? Porque aparte de COVID-19, tenemos con todas sus variantes, ¿no? Con todas sus variantes, también está ahí presente el hongo negro, el ébola, el SIDA y muchas otras cosas más. Entonces, por lo tanto, usted no puede decir, no, pero eso no se ha cumplido. Está cumplido delante de sus ojos y de los míos. Y en Lucas 21, en el verso 25, dice, angustia de las gentes confundidas. Yo quedo fascinado al mirar el cumplimiento de estas profecías, ¿no? Sucede que en el contexto de la pandemia, hay una confusión increíble. Por un lado, hay un sector de la academia médica asegurando lo contrario de lo que asegura otro sector. Y entonces no se sabe al final quién tiene la razón. Hay confusión. Entonces, diciendo de que esto pone en juego la salud, y no solo la salud, pero la vida de muchas personas, ¿esto genera qué? Esto genera angustia, ¿no? No se sabe a quién creer. Y claro, entonces, igual, esto fue anunciado que iba a pasar. Y quiero aprovechar para decir que no es que Dios haya querido que sea así, y lo que pasa es que Dios tiene una mirada en la que puede mirar el futuro, y Él dijo, miren, esto va a pasar porque Él vio que iba a pasar, pero no es que sea la voluntad de Dios. Entonces dice, angustia de la gente confundida. Yo espero que usted no esté ni confundido, ni angustiado. Ahora, si lo está, entonces en usted también se ha cumplido esa profecía. Y en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 1 anunció que estos tiempos cercanos al fin de la historia serían tiempos peligrosos. Es increíble porque el peligro acecha en todos los rincones. Es increíble. Pues si no es un peligro por una causa, es por otra. Yo me he quedado sorprendido. Con el retiro de los Estados Unidos de Afganistán y la entrada de los talibanes, entonces cualquiera podría pensar que, bueno, ellos tienen el control de todo. Sin embargo, varias noticias nos dicen que en ese contexto están ocurriendo secuestros y cosas que uno pensaría que son tiempos peligrosos. Y claro, eso no es solo en Afganistán. Si uno mira todos los países en África y encuentra también todas esas revueltas y masacres. ¿Complementado por qué? Complementado por la delincuencia. Leí una noticia esta semana en donde dice que hay estados en Estados Unidos en donde con esto de que la reducción de los impuestos, o mejor dicho, de los presupuestos de los departamentos de policía, lo que ha generado es un repunte del crimen. Entonces, pero la Biblia decía, tiempos peligrosos. Hace un par de años, un colega de otro país me decía que en una ciudad de su país él no se atrevía a caminar 2 cuadras a pie. Ya era demasiado peligroso. Entonces, claro, pero ahí está. Y en 2 Timoteo 3:2 dice también, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos. Entonces, claro, estas son profecías cuyo cumplimiento nosotros miramos cada día. Para mirar la confirmación del cumplimiento de estas profecías, usted no necesita investigar. Todo lo que necesita es conectarse a internet, encender su computadora y conectarse a internet, o poner su televisor o en el teléfono mismo, ahí le llegarán las noticias, y entonces usted mira que estas profecías están cumpliéndose exactamente al pie de la letra y ante nuestra vista, es decir, no podemos atrevernos a negar su cumplimiento. Muy bien, entonces esta era la evidencia o la razón número 5, ¿verdad? Que respalda nuestra fe, nuestra creencia en las afirmaciones que la Biblia hace, ¿no? La evidencia número 6 es que la Biblia fue escrita por testigos presenciales. Es increíble cuando las cosas van pasando de boca en boca, cómo se van desfigurando. Recuerdo cuando trabajábamos con niños y muchachos, y a veces para destacar este hecho de cómo la información se desfigura cuando pasa de una persona a otra, hacíamos un ejercicio. Entonces hacía una fila, y en la fila al primero se le decía cuál era el mensaje. Y entonces debía decírselo al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta llegar al final de la fila. Pero es gracioso porque simple y sencillamente cuando llegaba al final de la fila, ya el mensaje se había distorsionado de tal manera que ya prácticamente no tenían ninguna relación con el original. Y sucede de que hay varios libros que hoy se consideran como fundamento de algunas religiones que fueron escritos así, con cientos de años posteriores a la existencia del fundador de esas religiones. Ese no es el caso de la Biblia. La Biblia fue escrita por testigos presenciales. Y a mí me fascina, ¿no? Me da seguridad lo que dice el apóstol Juan, por ejemplo, en Primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 1, dice: lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice. Ellos eran testigos presenciales. Lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, claro, Juan escribe acerca de Jesús, pero él estuvo recostado en el pecho de Jesús. A Juan no le contaron esto, él lo vivió. Entonces, tenemos la certeza de que el relato es un relato que fresco, de testigos presenciales. Y todo el resto del Nuevo Testamento, todo fue escrito fue durante el mismo siglo. Entonces, claro, y es interesante porque aparte de que esto evita las distorsiones, aparte de esto, también quiere decir que no solo los que escribieron vieron estos testimonios, sino que había toda una multitud de personas que también vio esto. Y si lo que estos escritores hubieran hecho era escribir cosas falsas, los otros se habían encargado de desmentirlos. Pero no hay. Entonces, la Biblia fue escrita por testigos presenciales, ¿no? Ellos escribieron lo que tocaron, y a mí me encanta porque dice lo que palparon nuestras manos, dice, ¿eh? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces no es una noticia distorsionada, es el testimonio directo de los protagonistas, de los actores
de lo narrado. Número 7, dije que iba a presentar 7, no porque sean solo esas, hay más. Pero el que no tiene prejuicios y que analiza las cosas de manera racional, entonces con estas 7 creo yo que tiene suficiente. Entonces, ¿cuál es la número 7? Número 7 es que la Biblia perdura a través del tiempo, a pesar de las encarnizadas guerras que se han hecho en contra de ella. Sucede que a través de la historia, la Biblia ha tratado de ser oculta, ha tratado de ser destruida. Y quizás los ataques más emblemáticos en la historia han ocurrido con la prohibición y el ocultamiento, el grande ocultamiento de las Sagradas Escrituras durante la Edad Media. No de balde, la Edad Media se le conoce como la Edad Oscura, ¿no? Es decir, porque la luz de la palabra no resplandeció, sino que se buscó esconderla y que la gente no pudiera tener acceso a ella. Entonces tenemos ahí pues la Edad Oscura, en donde la Biblia prácticamente fue combatida por medio de instituciones como la Inquisición, por medio de las cruzadas, como la cruzada en contra de los albigenses, en contra de los valdenses, ¿no? Era precisamente por el hecho de que ellos se aferraban a la palabra y había que someterlos y hacerla desaparecer. Y estos ataques no solo vinieron por parte de la religión organizada, que tenía la supremacía en ese momento de la historia, sino que también vinieron del otro extremo, del extremo de los incrédulos, de los ateos, ¿no? Durante la Revolución Francesa. Es increíble cómo se trató de abolirla, de destruirla, de hacerla desaparecer. Sin embargo, y claro, ese no es el último capítulo de guerra, de esa guerra feroz en contra de la palabra de Dios, no. Porque precisamente retomando los principios, diría yo, y la manera también de actuar de la Revolución Francesa, luego tenemos las revoluciones comunistas, basadas en el mismo ateísmo, y endiosando la razón humana sin iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, claro, también se persiguió a aquellos que predicaban la Biblia, a aquellos que hacían circular la Biblia, y se proscribió. Sin embargo, bueno, y a esto también hay que agregarle lo siguiente. En casi todas las universidades del mundo, digo casi porque hay algunas que son excepciones, generalmente son universidades denominacionales, pero las que no lo son, hacen toda una campaña en la que se busca desacreditar la Biblia, ¿no? Es anularla. Y es generar, ¿cómo se llama?, una mentalidad secular, por decirlo, lo menos, ¿no? No porque ateísmo extremo, ¿verdad? En donde se desacredita precisamente la palabra de Dios. Ahora, es interesante porque a pesar del trabajo de las universidades actuales, a pesar del trabajo que hicieron los comunistas, a pesar del trabajo que se hicieron en la Revolución Francesa, y a pesar de todos los horrendos crímenes cometidos durante la Edad Media, simple y sencillamente la Biblia no pudo desaparecer. Y al contrario, es el bestseller de los bestsellers. El libro más publicado, más traducido, más popular. Y me encanta lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40 y el verso 8. Porque dice, sécase la hierba, marchítase la flor,
Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sí, como dijera alguien, no, la Biblia es como un yunque contra el cual se han estrellado muchos martillos, ¿no? Entonces, ciertamente, es interesante porque hay una serie de libros muy famosos y todo que fueron escritos, fueron bestsellers y en algún momento ocuparon los encabezados de las listas, pero ya nadie se acuerda de ellos. Ya no. Simplemente quedaron atrás, olvidados. Eso no es el caso de la Biblia. Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son las evidencias que deberían llevarnos a pensar, ¿no?, en que vale la pena creer en la Biblia, ¿no? Primero tenemos el testimonio de la arqueología y de la geología. Segundo, el testimonio de la historia. Tercero, el testimonio del cumplimiento de las profecías mesiánicas y lo que aparentemente era estadísticamente imposible, cumplido. Cuarto, esas declaraciones anticipadas, declaraciones científicas anticipadas, hechas mucho antes de la época correspondiente. También teníamos que el cumplimiento de profecías delante de nuestros propios ojos. Nosotros somos testigos presenciales de ese cumplimiento. Número 6, la Biblia escrita no por personas cientos de años después, no, sino por testigos presenciales que se atreven a decir y a testificar: nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, nosotros oímos, esto es así. Y agregar un detalle más en relación con esto: si la Biblia fuera una farsa, fuera una mentira, todos estos que fueron testigos presenciales, la mayoría de ellos murieron como mártires. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, nadie. Pero ellos tenían tal convicción acerca de la realidad de estas cosas que prefirieron morir antes que echarse para atrás. ¿Sí? Así es. Y claro, la persistencia de la Biblia a pesar del ataque feroz que se ha hecho contra ella. La Biblia sigue siendo ¿qué? La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y claro, si usted es cristiano, usted simple y sencillamente no puede ignorar la Biblia. Es porque no se puede ser cristiano sin aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y sin someterse a su autoridad. Y claro, ahorita hay una serie de grupos religiosos que dicen que son cristianos, sin embargo, cuestionan la autoridad de la Biblia y se someten más a la cultura y a las tendencias de la sociedad global que a la palabra de Dios. Entonces, en realidad, esos no son cristianos legítimos, no son cristianos honestos, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dio un consejo, ¿no? Dijo en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Claro. Escudriñad las Escrituras. Esa es la invitación. Escudriñad las Escrituras. Y usted mismo podrá comprobar todas estas cosas que ahora he mencionado, un tanto superficial, diría yo, un tanto rápido, por cuestiones de tiempo, pero usted va a comprobarlo. Usted lo va a comprobar. Y hay algo más. Actualmente se está constituyendo una gran alianza mundial que, por cierto, desprecia la palabra de Dios, supuestamente para resolver los problemas mundiales, acabar con las pandemias, acabar con el cambio del clima, acabar con la pobreza, acabar con todo eso.
es un esfuerzo fallido, ¿verdad? Porque todo esfuerzo que no está respaldado por la santa palabra de Dios está condenado a fracasar. Conocemos a Jesucristo y conocemos sus enseñanzas, conocemos su ejemplo única y exclusivamente a través de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, y la Sagrada Escritura deja muy clarito que la única fuente de verdad es la palabra de Dios. Dice San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, no hay un montón de verdades. No hay verdad relativa. No. Hay una fuente de la verdad. Y esa es la Sagrada Escritura. Es lo que Jesucristo dijo. Y a estas alturas usted puede decir, sí, pero a mí eso no me importa. Bueno, probablemente usted crea que no le importa. Probablemente, ¿verdad? Puede ser. De hecho, hay bastante gente que no le importa. Pero yo le hago la invitación a que le ponga cuidado, no vaya a ser. Y quiero compartir con usted para concluir la reflexión de este día con esta declaración. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12 y en el verso 48. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo dijo así. Dijo que nosotros podemos ignorar la Biblia, la podemos ignorar, la podemos despreciar, la podemos combatir aún. Pero lo aceptemos o no lo aceptemos, nos guste o no nos guste, en el día postrero nos vamos a encontrar de nuevo con ella. Y dice que ella nos va a juzgar. Entonces Jesús lo que estaba diciendo acá es esto, ¿no? Es que el patrón con el cual se va a comparar nuestra vida, nuestro desempeño como seres humanos en este planeta, es la Sagrada Escritura. No son los acuerdos mundiales, no es lo que diga la ONU, no es lo que digan las encíclicas que salen del Vaticano, no es lo que proclamen los tratados de libre comercio o de cualquier otra naturaleza, no es eso. Lo aceptemos o no, nos guste o no, vamos a encontrarnos con la palabra de Dios. Y claro, la decisión es nuestra, ¿no? Dios nos ha dado evidencias suficientes para la mente, el corazón sin prejuicios, nos ha dado evidencias. Y precisamente estas evidencias son las que nos han llevado a algunos, que tristemente no somos la mayoría, ¿verdad?, a creer absolutamente, a tener la convicción 100%. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que dice ser, ¿no? Y entonces, y claro, esto nos ha permitido mirar, pues, que ciertamente, a medida que conocemos más a fondo la Biblia, quedamos maravillados, ¿no? Quedamos fascinados. Entonces, la invitación en este momento, en esta hora, es esa. Es que usted se dé la oportunidad. Algunos rechazan la Biblia sin haberla estudiado, sin haber tomado el tiempo para ver qué dice y comparar lo que dice con las realidades de la historia, las realidades de de la ciencia, las realidades del comportamiento humano, en fin, así, y simplemente la rechazan sin conocerla. Yo le invito a que la conozca. Yo le invito a que usted piense y que también entienda que tarde o temprano se va a encontrar con ella y que ella le va a juzgar. Y claro, finalmente las evidencias muestran que cuando una persona decide
reconocer toda la autoridad que la Biblia tiene y someterse a esa autoridad, la calidad de vida de esa persona mejora. Absolutamente. Entonces, que Dios le bendiga, que Dios le ayude a darse la oportunidad de ir a la Biblia. Mírela, estúdiela. Y mi esperanza, mi expectativa es que esto le traiga bendición a su vida. Le invito para que continúe con nuestras reflexiones, que por cierto, todas tendrán su base en la Sagrada Escritura, porque vale la pena confiar en la Biblia. Que Dios les bendiga. Querido Señor, agradecemos porque si no fuera por la Biblia no tendríamos nada que nos orientara acerca de cuál es tu voluntad, nada que nos mostrara acerca de la vida de Jesucristo y nada que nos hiciera conscientes de tu gran amor por nosotros los seres humanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y es de esta forma que agradecemos de todo corazón a nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista, por presentarnos este primer tema de la serie titulada Destino Final, Pesadilla o Sueño Hecho Realidad. Hoy aprendimos mucho con el tema 7 razones para confiar en la Biblia. Así que con estas 7 razones, amigos y hermanos, les invito de corazón a que confíen plenamente en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Señor, nuestro Dios, que tu morada es en los cielos, te damos gracias por tu santa palabra y también te damos gracias porque a través del tema de hoy, 7 razones para confiar en la Biblia, nos ha quedado muy claro tu mensaje, Señor, que tenemos que confiar plenamente en tus escrituras. Gracias por ser tan bueno y permitirnos aprender cada día más de ti. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos sintonizan y les invitamos a que nos sintonicen en una próxima oportunidad el día de mañana. Mañana presentaremos un tema muy importante. El tema de mañana lleva por nombre Un planeta en crisis. Así que los esperamos. Que Dios los bendiga.